¿Alguna vez has sentido que hiciste todo lo posible, pero igual fuiste rechazado? Ese amigo que se aleja sin razón, un jefe que nunca reconoce tus esfuerzos o alguien especial que parece ignorarte. Ese dolor, ese vacío, puede ser abrumador. Pero, ¿y si te dijera que el rechazo en lugar de un obstáculo puede ser tu mayor aliado? La clave está en algo que muchos no entienden, la psicología inversa. En lugar de huir del rechazo o dejar que te destruya, puedes aprender a usarlo en tu beneficio. Y lo mejor de todo esto está respaldado por la filosofía estoica, que nos enseña a ver el rechazo no como un castigo, sino como una oportunidad para crecer. Imagina sentirte libre del peso de las opiniones externas, confiado en quién eres y en lo que aportas al mundo. No será fácil, pero tampoco imposible. Hoy te mostraré cómo lograrlo. Te guiaré a través de los principios estoicos y hallazgos de la psicología moderna que te ayudarán a convertir el rechazo en tu mayor fortaleza. ¿Estás preparado para empezar a cambiar tu vida? Primera lección: no reaccionar emocionalmente. Calma. Has estado ahí antes. Alguien te provoca, ya sea con palabras hirientes, con un gesto de desprecio o simplemente con una actitud condescendiente. Tu corazón se acelera, tus pensamientos se agitan y sientes ese impulso casi incontrolable de responder. Pero déjame preguntarte algo. ¿De qué te sirve perder la calma? Los estoicos, maestros de la sabiduría emocional, entendían que la verdadera fortaleza no reside en una reacción rápida, sino en una respuesta medida. Epicteto decía: cualquiera puede enfadarse, eso es fácil, pero hacerlo con la persona correcta, en el grado correcto, en el momento adecuado y de la forma correcta, eso no es fácil. ¿Por qué? Porque requiere autocontrol, algo que pocas personas practican conscientemente. Pongamos un ejemplo. Estás en el trabajo y tu jefe critica un proyecto en el que llevas semanas trabajando. Podrías tomártelo como un ataque personal, elevar la voz y entrar en un debate acalorado. Pero eso solo alimentaría la tensión. O puedes detenerte, respirar y responder con calma. Agradezco tu comentario. ¿Podrías decirme qué crees que podría mejorar? Este enfoque no solo evita el conflicto, sino que también demuestra madurez y profesionalismo. La calma en este contexto actúa como un escudo protector. Marco Aurelio describía la mente como un fuerte inexpugnable. Nada puede dañarte si no lo permites. Y es que las emociones son como tormentas. No puedes detenerlas, pero sí puedes resguardarte mientras pasan. Así que la próxima vez que te enfrentes al rechazo o la crítica, recuerda que la pausa es tu mejor herramienta. Cuando reaccionas emocionalmente, entregas tu poder al otro. Pero cuando eliges la calma, te lo quedas. Esto no significa ignorar lo que sientes. Al contrario, se trata de reconocer tus emociones sin permitir que te dominen. Es como un arquero que espera el momento adecuado para disparar. No actúa en medio del temblor, sino cuando todo está en equilibrio. Segunda lección: si te ignoran, ignora tú también. ¿Cuántas veces te has quedado mirando el móvil esperando una respuesta que nunca llega? Ese mensaje que enviaste y que alguien simplemente decidió no contestar. La indiferencia duele, pero aquí está el secreto. Duele porque le das demasiado poder. Imagina que estás caminando por una calle concurrida. Alguien por accidente te roza y sigue de largo sin disculparse. ¿Te detienes a gritarle? No. Sigues tu camino, porque entiendes que no vale la pena. Lo mismo debería aplicarse a las personas que eligen ignorarte. El rechazo es, en el fondo, una elección que otros hacen, pero tu respuesta es completamente tuya. Marco Aurelio lo resumió a la perfección. ¿Qué me importa lo que otro haga o diga? Lo que yo hago es lo único que importa. Si alguien no te valora lo suficiente como para responder, esa es su elección. La tuya es no dejar que eso defina tu día. Para redirigir tu energía en estos casos, establece un límite de tiempo para procesar la frustración. Date 5 minutos para sentirte molesto si lo necesitas, pero luego invierte esa energía en algo que realmente te beneficie. Sal a caminar, profundiza en un proyecto que te inspire o busca actividades que te llenen. Además, la indiferencia puede convertirse en una herramienta poderosa si la usas con sabiduría. Si decides no buscar respuestas donde no las hay, te liberas de una carga emocional innecesaria. Es como tratar de abrir una puerta cerrada con llave. Cuanto más insistes,
más agotador se vuelve. Pero si decides buscar otra puerta, nuevas oportunidades surgirán. Este enfoque no solo es práctico, sino que también envía un mensaje claro. Valoro mi tiempo y energía tanto como debería hacerlo cualquier persona que quiera formar parte de mi vida. No confundas esto con orgullo o frialdad. Ignorar no es un acto de venganza, sino de autopreservación. La clave está en hacerlo desde un lugar de serenidad y no de resentimiento. Tercera lección: no suplicar por atención. Imagínate esta escena. Estás en una conversación grupal, compartes algo importante y todos parecen ignorarlo. El impulso natural podría ser repetir lo que dijiste o intentar llamar más la atención. Pero, ¿es esa realmente la solución? ¿O simplemente refuerza la idea de que necesitas validación externa para sentirte valorado? La verdad es que suplicar por atención, de forma consciente o no, nos coloca en una posición de debilidad. Séneca advertía: no hay peor esclavitud que la que te impone la necesidad de aprobación. Cuando persigues la atención de otros, estás entregando el control de tu valor personal a factores externos. En lugar de buscar desesperadamente ser escuchado o reconocido, aprende a retirarte con dignidad. Una metáfora útil aquí es pensar en ti como un río. Un río fluye sin detenerse por las piedras que encuentra en su camino. Si alguien no reconoce tu valor, no significa que no lo tengas, sino que no es el momento o la persona adecuada. Por ejemplo, en el ámbito laboral, si tus ideas no reciben la atención que merecen, en lugar de insistir sin cesar, enfócate en mejorar la calidad de tus aportaciones o busca espacios donde realmente puedan ser valoradas. La clave no es exigir atención, sino atraerla mediante tu crecimiento y consistencia. Un error común es interpretar el silencio o la falta de respuesta como un rechazo absoluto. Pero la realidad es que, muchas veces, no tiene nada que ver contigo. Las personas están ocupadas, distraídas o simplemente no en sintonía con lo que ofreces en ese momento. Por eso, uno de los mayores actos de confianza es retirarte y centrarte en lo que realmente puedes controlar: tu propia evolución. Cuando no suplicas por atención, envías un mensaje poderoso: estoy completo conmigo mismo, no necesito que otros me completen. Esto en sí mismo genera respeto y admiración, ya que proyectas seguridad y autocontrol. Pero cuidado, no se trata de convertirte en alguien distante o frío, sino de equilibrar tu necesidad natural de conexión con la capacidad de estar en paz contigo mismo. Para terminar, pregúntate: ¿prefieres ser recordado como alguien que persigue la atención o como alguien cuya presencia y valor hablan por sí mismos? En ese contraste se encuentra tu poder. Cuarta lección: utiliza el rechazo como impulso para mejorar. ¿Has notado cómo el rechazo puede sentirse como un golpe directo al ego? Ya sea que te rechacen en una entrevista, una relación o un proyecto personal, el primer pensamiento suele ser: ¿qué hice mal? Pero aquí está la verdadera pregunta: ¿y si el rechazo es exactamente lo que necesitas para crecer? El rechazo, aunque incómodo, es una herramienta invaluable de automejora. Marco Aurelio lo explicaba así: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Es decir, cada obstáculo es una oportunidad disfrazada para fortalecerte y redescubrir tus capacidades. Tomemos como ejemplo la historia de Thomas Edison. Falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Para él, cada fallo no era un rechazo, sino una lección que lo acercaba más a su meta. Ahora, traduce esto a tu vida. ¿Un proyecto rechazado? ¿Una oportunidad para afinar tus habilidades? ¿Una relación que no funcionó? Un momento para reflexionar sobre lo que realmente buscas y necesitas. Un ejercicio práctico es escribir cada rechazo que hayas enfrentado y junto a ello, anotar qué lección aprendiste. Por ejemplo, no obtuve ese trabajo porque me faltaba experiencia en X área. Ahora, puedo enfocarme en mejorar allí. Esta práctica no solo cambia tu perspectiva, sino que te empodera para tomar acción en lugar de quedarte atrapado en la frustración. El error más grande que puedes cometer es dejar que el rechazo te paralice. En cambio, úsalo como un catalizador. Piensa en el rechazo como un espejo que te muestra dónde necesitas trabajar, no como un veredicto final sobre tu valor. Además, evita caer en el resentimiento. Culpar a otros o al sistema no cambia tu realidad,
pero trabajar en ti sí. Séneca decía, la vida no te da lo que deseas, sino lo que necesitas para crecer. Y muchas veces, lo que necesitas es enfrentarte a situaciones incómodas para salir de tu zona de confort. Al final, cada rechazo es un paso hacia adelante, siempre que elijas verlo de esa manera. Así que la próxima vez que alguien diga no, agradece la oportunidad de demostrarte a ti mismo que eres capaz de transformarlo en un sí para tu futuro. Quinta lección. Contacto cero. Imagina esto. Acabas de salir de una relación o un conflicto importante y la tentación de escribir, llamar o buscar respuestas parece incontrolable. Pero ¿qué pasaría si en lugar de perseguir respuestas, te detienes y eliges el silencio? El contacto cero no es simplemente ignorar a la otra persona, es darte a ti mismo el espacio necesario para sanar, reajustarte y recuperar tu equilibrio emocional. Desde la perspectiva estoica, Epicteto decía, los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. El silencio, por tanto, es una herramienta para desafiar esas opiniones y reencontrarte con tu verdadero poder. Cuando te mantienes en contacto cero, le das un golpe al sistema de dependencia emocional. Es una pausa estratégica que te permite observar las cosas desde una perspectiva más clara y desapegada. Piensa en este periodo como si fueras un corredor de maratón que ha llegado a una colina empinada. En lugar de malgastar energía luchando contra el terreno, te tomas un momento para ajustar tu respiración, evaluar tu ritmo y planificar cómo vas a continuar. Este reajuste puede marcar la diferencia entre agotarte emocionalmente o avanzar con determinación. Si estás tentado a revisar redes sociales o preguntar por alguien, usa ese impulso como un recordatorio para enfocarte en tus propios objetivos. Reemplaza esa acción con algo que construya tu vida. Leer un libro, hacer ejercicio, aprender una nueva habilidad. El tiempo y la atención que inviertes en ti mismo se convierten en una declaración de independencia emocional. Lo que debes evitar aquí es usar el silencio como un juego manipulador. Si el contacto cero tiene como fin provocar una reacción en la otra persona, no estás verdaderamente reajustándote. Recuerda que la finalidad no es castigar a nadie, sino fortalecer tu bienestar interno. Aprovecha este silencio para reflexionar sobre quién eres sin la influencia de esa relación o situación. Pregúntate, ¿cómo puedo aprovechar este espacio para construir la mejor versión de mí mismo? El silencio es incómodo porque nos enfrenta con nuestra propia voz interior, pero en esa incomodidad está la clave del crecimiento. Sexta lección. Actuar como si no existiera. Ahora imagina que alguien te ignora deliberadamente o que una situación parece querer desestabilizarte. ¿Cómo reaccionas? La mayoría de las personas intentan confrontar o ganar atención, pero existe un enfoque mucho más poderoso. Actuar como si esa persona o situación no existiera. Séneca lo describió perfectamente. El hombre sabio es como una roca. Las olas rompen contra él, pero no lo mueven. Ignorar deliberadamente algo o a alguien que busca tu atención es un acto de autocontrol. No porque estés evitando el conflicto, sino porque estás eligiendo dónde dirigir tu energía. Para entenderlo mejor, piensa en una hoguera. Si alguien echa leña al fuego, es decir, responde al conflicto, el fuego crece. Pero si tú dejas de alimentar el fuego, eventualmente se apaga. Actuar como si no existiera es retirar esa leña. Un ejemplo práctico podría ser el ámbito laboral. Supongamos que un compañero busca constantemente desacreditarte. En lugar de involucrarte en discusiones, enfócate en tu trabajo. Con el tiempo, tus resultados hablarán más fuerte que cualquier palabra. Esto no significa reprimir tus emociones o ignorar problemas importantes, sino ser estratégico. Si algo no suma valor a tu vida, no merece tu atención. Pero aquí hay un peligro. No confundas ignorar con huir. No se trata de evadir responsabilidades o emociones, sino de elegir conscientemente dónde enfocar tu mente y tu energía. Una perspectiva moderna podría ser observar cómo las redes sociales pueden amplificar el ruido innecesario. Muchas veces, al reaccionar a comentarios o publicaciones negativas, solo les damos más peso. En lugar de eso, aprende a pasar de largo. Cada vez que decides no involucrarte, reafirmas tu control sobre tus emociones y tu vida.
Actuar como si no existiera no es un acto de frialdad, es un acto de liberación. Liberarte de la necesidad de aprobación, de la necesidad de responder, de la necesidad de demostrar. Porque al final, el verdadero poder radica en tu capacidad de mantenerte centrado y avanzar, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Séptima lección: quita de tu mente a quien te rechaza. Cierra los ojos por un momento e imagina que llevas una mochila cargada de piedras. Cada piedra representa una preocupación, una herida o un pensamiento que no puedes soltar. Ahora, imagina que una de esas piedras tiene el nombre de la persona que te rechazó. ¿Cuánto más tiempo estás dispuesto a cargar con ella? Séneca decía: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y ese sufrimiento adicional es precisamente lo que ocurre cuando no dejamos ir a quien nos rechazó. Mantener a esa persona en tu mente es como regar una planta tóxica. Mientras más atención le des, más espacio ocupa en tu vida, robándote energía y claridad. Pero, ¿cómo quitar a alguien de tu mente? Primero, reconoce que no se trata de ignorar tus emociones o fingir que no duele. Es normal sentir frustración o tristeza ante el rechazo. Sin embargo, permitir que esos pensamientos dominen tu mente es como darle a esa persona un alquiler gratuito en tu cabeza. Recuerda que no puedes controlar las acciones de los demás, pero sí puedes decidir qué significado les das. Si permites que el rechazo defina tu valor, le estás dando un poder que no merece. En cambio, conviértelo en una oportunidad para crecer. Lo que debes evitar aquí es obsesionarte con la idea de demostrar algo a esa persona. A menudo, intentamos superar el rechazo para probar nuestro valor, pero esa motivación está mal dirigida. Tu valor no depende de la opinión de otros, sino de la relación que tienes contigo mismo. Piensa en esta lección como limpiar tu casa mental. Cada vez que sacas un pensamiento innecesario, haces espacio para algo mejor. Porque cuando dejas ir a quien te rechazó, no solo liberas tu mente, sino también tu energía para enfocarte en lo que realmente importa: tú. Octava lección: ser amable pero emocionalmente distante. Aceptar la situación. Imagínate esto: estás en una conversación con alguien que alguna vez te rechazó. Una parte de ti quiere ser frío y distante, mientras que otra quiere demostrar que estás por encima de la situación. Pero, ¿y si eligieras un camino intermedio? Ser amable pero emocionalmente distante. Marco Aurelio decía: si te duele algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello. Y puedes cambiar ese juicio cuando quieras. Ser amable no significa dejar que alguien te manipule o vuelva a herirte. Significa actuar desde un lugar de fortaleza interior. La clave aquí es la aceptación. Cuando aceptas el rechazo como parte de la vida, te liberas del resentimiento y la necesidad de aprobación. Ser emocionalmente distante no significa ser insensible, sino aprender a poner límites. Es como construir un puente. Permites que la interacción fluya, pero decides hasta qué punto te afecta. Un ejemplo práctico: imagina que te encuentras con alguien que te rechazó en el pasado. En lugar de ignorarlo o actuar de manera incómoda, sonríe, sé cordial y sigue adelante con confianza. Este tipo de respuesta desactiva cualquier dinámica de poder. No solo demuestra madurez, sino que también evita que esa persona ocupe espacio emocional innecesario en tu vida. Lo que debes evitar aquí es fingir que no te importa mientras en el fondo sigues acumulando resentimiento. Esa incongruencia emocional solo genera más conflicto interno. En lugar de eso, enfócate en ser auténtico. No tienes que demostrar nada a nadie. Tu amabilidad es un reflejo de tu propio bienestar, no una concesión hacia los demás. Aceptación no es resignación. Es reconocer que ciertas cosas están fuera de tu control y que, al soltar el apego al resultado, recuperas tu poder. Al final del día, ser amable pero distante es un acto de equilibrio. Te permite mantener tu integridad mientras proteges tu paz interior. Novena lección: redefine el rechazo como un desafío personal. ¿Qué harías si, en lugar de ver el rechazo como un obstáculo, lo vieras como un desafío personal, una oportunidad de superarte a ti mismo? En la vida, el rechazo no es algo que podamos evitar, pero sí podemos elegir cómo interpretarlo. La clave está en cambiar la narrativa que nos contamos sobre él.
Los estoicos nos enseñan que no se trata de las circunstancias externas, sino de cómo las respondemos. Epicteto afirmaba: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas. Esta es una poderosa verdad. El rechazo no es un ataque a tu valor personal, es simplemente un reflejo de lo que los demás piensan en un momento específico. Pero ¿qué pasaría si en lugar de verlo como un rechazo, lo vieras como una llamada a mejorar y a ser más fuerte? Lo que muchos no entienden es que el rechazo puede ser el combustible que necesita tu fuego interno para alcanzar nuevas alturas. Si eliges verlo como un reto, no como un freno, cada rechazo se convierte en una oportunidad para perfeccionar tus habilidades, reafirmar tu confianza y redefinir tus metas. El rechazo se transforma en una herramienta poderosa que refuerza tu resiliencia. Un ejemplo práctico: imagina que recibes una negativa de un proyecto importante. En lugar de sentirte derrotado, date el espacio para reflexionar. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿En qué aspectos puedo mejorar para que la próxima vez no solo sea aceptado, sino admirado? Esta reflexión convierte el rechazo en una oportunidad de crecimiento personal. Lo que debes evitar aquí es la autocompasión. Cuando te sumerges en la tristeza o en el sentimiento de victimización, pierdes la oportunidad de tomar el control de la situación. El desafío no está en lo que otros piensan de ti, sino en lo que tú piensas de ti mismo después del rechazo. Redefine la experiencia y utilízala como un trampolín hacia tu evolución. 10ª lección: construye una narrativa donde tú eres el protagonista. Imagina que tu vida es una película y tú eres el personaje principal. Cada vez que enfrentas un rechazo, esa es solo una escena más en el desarrollo de tu historia. El truco está en no permitir que el rechazo defina el final, sino que forme parte del proceso para convertirte en el héroe de tu propia narrativa. Desde la perspectiva estoica, la vida es una serie de decisiones que nos llevan hacia la virtud y la autocomprensión. Marco Aurelio aconsejaba: la vida no es un mal, sino la reacción que tenemos ante ella. Si eres el protagonista de tu propia historia, entonces cada dificultad, cada rechazo, debe verse como una parte del proceso que te lleva hacia tu versión más completa y sabia. El desafío, entonces, no es solo reaccionar, sino construir una narrativa de fortaleza personal. Piensa en los grandes personajes históricos, aquellos que, a pesar de las adversidades, nunca dejaron que los obstáculos fueran el capítulo final. Ellos decidieron que su historia tendría un giro positivo, incluso cuando todo parecía en su contra. Y esa es la lección que debemos aprender. Tú eres el guionista de tu vida. No dejes que el rechazo cambie tu papel. Lo que no debes hacer es permitir que otras personas o circunstancias dicten el curso de tu historia. Es fácil caer en la trampa de la victimización, donde el rechazo te convierte en alguien sin poder. Pero en cuanto tomas el control de la narrativa, te das cuenta de que el rechazo es solo un giro de la trama, no el final de la película. Imagina que te rechazan por un proyecto o una oportunidad. En lugar de rendirte o ver esto como un fin, empieza a construir la historia de cómo te levantaste más fuerte, cómo aprendiste de la experiencia y cómo finalmente transformaste esa negativa en una victoria personal. El rechazo, en este caso, se convierte en una lección valiosa dentro de tu historia de éxito. 11ª lección: invierte el tiempo en dominar una nueva habilidad. ¿Alguna vez te has sentido limitado por el rechazo, como si tus habilidades o capacidades fueran insuficientes? En lugar de dejar que esa sensación te derrumbe, y si la convirtieras en el combustible para crecer, aprender y superarte. Imagina que cada vez que te enfrentas al rechazo, en lugar de entrar en pánico o desesperación, lo usas como una señal para mejorar, para perfeccionar una nueva habilidad que te haga aún más valioso en el futuro. La filosofía estoica no solo nos enseña a aceptar lo que no podemos controlar, sino también a mejorar lo que sí podemos cambiar. Séneca nos recuerda: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cada minuto que pasas lamentándote por el rechazo es un minuto que podrías haber invertido en mejorar. Cuando sientes que las puertas se cierran, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué habilidad puedo desarrollar ahora que me permita estar mejor preparado para la próxima oportunidad? Esto es más que simplemente mejorar en algo.
Es un recordatorio de que el rechazo no tiene que ser el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Si algo no salió como esperabas, aprovecha el tiempo para estudiar, practicar y mejorar. Tal vez es una habilidad profesional que siempre quisiste perfeccionar o una nueva pasión que te impulsa a seguir aprendiendo. Esto te permitirá no solo crecer, sino también demostrar que el rechazo no te definió, sino que te hizo más fuerte y capaz. Imagina que, después de ser rechazado en un trabajo o proyecto, decides dedicarte a aprender una nueva habilidad que te abra nuevas puertas. Por ejemplo, podrías aprender programación, marketing digital o incluso algo tan simple como aprender a hablar en público. Al invertir el tiempo en dominar algo nuevo, no solo estás venciendo el rechazo, sino que lo transformas en una herramienta que te llevará más lejos en tu camino. Lo que debes evitar aquí es la procrastinación. El miedo al fracaso o la sensación de que no eres lo suficientemente bueno pueden detenerte. Pero si en lugar de eso decides actuar, te das cuenta de que el rechazo puede ser un motor para tu desarrollo. Recuerda, el tiempo perdido lamentándote no te llevará a ninguna parte. 12ª lección: demostrar que están equivocados. ¿Qué harías si, en lugar de aceptar el rechazo como una verdad inmutable, decidieras demostrar que aquellos que te rechazan están equivocados? Y si en vez de quedarte con la duda, tomas el control y demuestras con tus acciones que tienes lo que se necesita para tener éxito. Esta es una poderosa estrategia que, cuando se ejecuta correctamente, te permite no solo superar el rechazo, sino también convertirlo en una herramienta para tu crecimiento personal. La clave aquí está en reflexionar y reajustar. Los estoicos nos enseñan a cuestionar nuestras percepciones y a no ser prisioneros de las primeras impresiones. Marco Aurelio, en sus meditaciones, solía recordarse a sí mismo: la vida es como un flujo constante. No te aferres a lo que no puedes controlar, pero cambia lo que sí está dentro de tu alcance. Cuando te rechazan, es fácil caer en la trampa de pensar que todo está perdido o que no eres lo suficientemente bueno. Pero la verdadera lección está en reflexionar sobre el rechazo, no como una sentencia final, sino como una oportunidad para reajustar tu enfoque y demostrar que tienes la capacidad para superar cualquier obstáculo. Demostrar que están equivocados no significa hacer las cosas de manera impulsiva o con rencor. Se trata de hacer el trabajo necesario, ser paciente y permitir que tus acciones hablen más fuerte que las palabras del rechazo. Reflexiona sobre lo que pudo haberte llevado al rechazo. ¿Faltaba algo en tu enfoque? ¿Hubo algo que no hiciste bien? Esa reflexión te dará las claves para reajustar tu estrategia y mejorar. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que no solo has superado el rechazo, sino que has evolucionado y fortalecido tu carácter. Un ejemplo práctico: imagina que te rechazan para un ascenso en tu trabajo. En lugar de quedarte con la sensación de fracaso, decides reflexionar sobre el proceso y trabajar para mejorar las áreas que te costaron. Tal vez te das cuenta de que necesitas perfeccionar ciertas habilidades de liderazgo, o tal vez te das cuenta de que tu enfoque no era el más adecuado. Después de ese reajuste, demuestras con resultados y esfuerzo que el rechazo anterior estaba equivocado, y finalmente logras el ascenso que deseabas. Lo que debes evitar aquí es el resentimiento. Si en lugar de demostrar tu valía con trabajo y dedicación, actúas desde el enojo o la frustración, perderás la oportunidad de transformar el rechazo en una victoria. La verdadera fortaleza radica en la capacidad de reflexionar, ajustar y avanzar sin rencor, demostrando con hechos que el rechazo solo fue una piedra en el camino. Y así es como el rechazo, en lugar de ser una barrera, puede convertirse en tu mayor aliado en el camino hacia el éxito. Cada rechazo es una oportunidad para crecer, reflexionar y mejorar. Recuerda, lo único que realmente tienes control es tu respuesta ante lo que la vida te presenta. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más lecciones que te ayudarán a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y si este contenido te ha inspirado, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Nos vemos en el próximo video.